Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa. Y vamos al tema sobre la mesa, la crisis migrante. Ya no es nada más de centroamericanos, africanos, haitianos, una gran cantidad de nacionalidades que se encuentran varados en nuestro país con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Pero la crisis migrante la estamos sufriendo y viviendo los mexicanos. Así que vamos a poner el tema sobre la mesa para que nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández, lo analicen a profundidad. Caballeros, muy buenas tardes. El tema sobre la mesa. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Víctor, ¿cómo estás? A ver, el tema migratorio, es un tema global, es un tema mundial, sin duda. De eso no hay mayor tema. No sé, decía Eduardo, es que México lo sufre. Sí, lo sufre sin duda, lo padece, pero lo debe estar sufriendo más cada una de estas familias de migrantes, de centroamericanos, de todas las nacionalidades que finalmente buscan el camino de Centroamérica y luego pasar por México para llegar al sueño americano. Pero volvemos al tema de las visiones, Víctor, y es lo que quiero comentar contigo en esta mesa, en este tema sobre la mesa. Dice el presidente López Obrador, sí, que la migración está bien atendida. Ya no sé si está hablando en serio, de qué estamos hablando. Él dice que hay protección a los migrantes en México, que hay cuidados, lo dijo hoy por la mañana, que se les ofrece trabajo, ¿sí? Que se respeta sus derechos humanos. Entonces, la verdad es que no sé cuál sea la información que tiene el presidente cuando lo que vemos es esto precisamente, ¿sí? Tiene razón el presidente, sin duda, cuando habla de que la desigualdad en el mundo está provocando estas olas migratorias y que las grandes potencias, los países ricos, ¿sí?, han hecho muy poco para poder frenar han hecho muy poco en los países que expulsan migrantes. Coincido con él. También dice que la ONU ha hecho muy poco en este sentido por los migrantes y que los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo, el famoso Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, estos grandes, digamos, corporativos, hacen poco realmente. Coincido con el presidente en eso, pero en que México esté bien atendido el tema de migración, parece que está muy lejos, Víctor, lo que hemos visto, la tragedia de Ciudad Juárez, estas imágenes dramáticas de las familias con sus hijos pequeños, ¿sí?, que viajan a través de todo nuestro país en busca de tratar de llegar. Esto me parece que no es un tema que esté bien atendido. No sé cuál sea tu visión. Sí, Raúl, desafortunadamente, fíjate que el tema de la migración, que es cierto, si nos ponemos a analizar las razones por las que se dan estos fenómenos, pues tanta culpa tienen los países desarrollados como Estados Unidos y otras naciones que han crecido a costa de los países subdesarrollados y que al tiempo pues han generado estas situaciones de necesidad y de inseguridad y de casi estados fallidos para generar esta migración de miles, millones de personas en todo el mundo. Un fenómeno que tiene su problemática estructural en eso, es cierto, en la injusticia, en la estructura económica, el diseño económico, como el mundo opera, en fin. Pero independientemente de eso, sabiendo que es un problema que nos rebasa en fronteras, lo que sí resulta muy criticable es pues hacer afirmaciones de ese tipo, al decir que ahí estamos haciendo las cosas correctas, que México trata bien a los migrantes, que son nuestros hermanos, que tienen oportunidades, cuando en la realidad cada una de estas familias se juega la vida cuando cruza el país. Y esto no habla más que de una más de las muchas variantes que tenemos en nuestro país, descontroladas, fuera de un sistema operativo efectivo. El discurso, ya lo sabemos, no solo de Andrés Manuel, de los políticos en general, tiende a ser siempre triunfalista y tiende siempre a ver otra realidad de lo que realmente ocurre.
Pero las imágenes no nos dejan mentir. Lo que ocurrió aquí en Torreón, lo que ocurre en el norte del país, lo que está ocurriendo en este momento en muchas otras ciudades, es el claro ejemplo de la incapacidad que tenemos como Estado para poder resolver el problema. Falta de recursos, 1. 2, yo te diría también falta de capacidad profesional de quienes son los responsables de esto, que resulta que son más amigos del presidente y más leales que al presidente que gente capaz, efectiva y de acción. Lo mismo que ha venido pasando en muchas de las agendas, ¿sí? Que se ha privilegiado la lealtad a la capacidad. A ver, yo no coincido con el presidente de ninguna manera en que la migración esté bien atendida en México. Me parece que el tema, como tú dices, está fuera de control, ¿sí? Simplemente ayer, de acuerdo con la oficina esta oficina de migración de los Estados Unidos, sí, dice la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, sí, dice, ayer entraron solamente en un lapso de tiempo, sí, ahí precisamente en la frontera de Texas, sí, 10,000 personas de diversas nacionalidades, venezolanos, sí, ya se hablaba de todo este tema. Sí, y de alguna forma cierran los pasos, como ya se estaba narrando hace un rato, ahí el paso de Eagle Pass, por ejemplo, ¿sí? Para que el personal pueda atender el tema en el otro puente. Hay 2 puentes ahí en esta zona de Matamoros, precisamente. Entonces, bueno, son cosas que de alguna forma hemos venido y que la cantidad de migrantes ha rebasado a las autoridades en este sentido. Y me parece, desde luego, desproporcionado la afirmación que hace el presidente cuando lo que hemos visto no es eso. Vimos a la Guardia Nacional en la frontera sur, vimos a la Guardia Nacional en la frontera norte, hemos visto la cantidad, luego de que el título 42 de los Estados Unidos, bueno, se retiró, bueno, cómo se ha incrementado el número de personas que han intentado llegar a los Estados Unidos y el número de personas que se han deportado. Datos oficiales de la Oficina Fronteriza de los Estados Unidos. De octubre, que es el año fiscal de los Estados Unidos, de octubre a septiembre del 2022, 2.300.000 migrantes fueron regresados a México, ¿sí? En octubre, de octubre a septiembre del 2021 fue 1.700.000, es decir, ha venido aumentando de 1.700.000 a 2.300.000 y solamente en el año fiscal de octubre a julio, que es no termina todavía el año fiscal, ya se tienen casi 2 millones de personas que han sido deportadas. Y México, como desde el principio de este sexenio, ¿sí? Se asumió, digamos, como un país seguro para los Estados Unidos, aunque no, y rechazan este término, ¿sí? Entonces, me parece que va a ser muy difícil que México solo pueda resolver esto. El presidente dice, es que aquí en México hay trabajo, sembrando vida es una buena oportunidad, pero muy pocos se quedan. Pues sí, la verdad es que pues el programa de Sembrando Vida, pues lo hemos visto, lo hemos reportado, ¿sí? No es una solución, ¿sí? Y ni siquiera se ve como una alternativa de chamba para tantas personas. Y el Instituto Nacional de Migración, como lo decías, pues con estos fallas evidentes de capacidad que ha tenido y que, bueno, pues incluso su director, a pesar de la tragedia de los 40 migrantes que murieron quemados en ese albergue, ¿sí? Para retenerlos, pues la verdad es que no ha pasado absolutamente nada, Víctor. Fíjate, Raúl, también la otra cara de la moneda también es interesante, lo que está pasando del otro lado de la frontera, porque finalmente también hay que tomar en cuenta que hay también un doble rasero. Los Estados Unidos están necesitando gente para trabajo. Eso también, por eso se multiplican estas multitudes de migrantes que tú ves, porque se corre la voz. Los que están allá mandan el mensaje y dicen, oye, vente porque aquí faltan mano de obra, faltan manos para poder hacer esos trabajos que, como dicen los gringos, ¿no? Está apuntalado en las 3D, que son en inglés, sucio, difícil y peligroso. Y trabajos que ellos han dejado por muchas razones, porque finalmente así son los americanos, por un lado. Y por otro lado, el tema electoral, en donde la factura favorita de la clase política estadounidense en este momento corre en 2 grandes vertientes: la inseguridad
vía fentanilo y todo este problema que tenemos, y los migrantes. Y las dos son cartas muy atractivas para vender y para buscar votos allá en los Estados Unidos. Sí, tienes toda la razón. O sea, estamos en este momento. Por eso va a ser interesante lo que hoy se anunció de la posible visita que haga el presidente López Obrador a Washington para reunirse con Biden allá en Washington. A ver, ya nos han hecho manita de puerco, ¿sí? Lo sucedió en el anterior presidente estadounidense, con Donald Trump, en donde dijo, bueno, ustedes no hacen nada, aumentamos aranceles, ¿sí? Inmediatamente se hizo algo, ¿sí? O sea, el tercer muro, el famoso muro, solo que lo levantamos nosotros y lo mandamos al sur, pero hicimos un muro. Sí, a ver, los estadounidenses siempre se han quejado de que México no ha hecho nada para detener los flujos migratorios, ¿sí? Siempre ha sido esto desde hace muchos años, en donde, bueno, especialmente, y muchos de los migrantes eran mexicanos. Luego vino un fenómeno en el que eran más bien oleadas de centroamericanos, de sudamericanos que querían entrar a los Estados Unidos, pero hoy, ante las circunstancias que se está viviendo, bueno, son mexicanos, centroamericanos y de todas las nacionalidades, ¿sí? Veía los datos de los mexicanos que han sido deportados de regreso a México. Son miles, ¿sí? Los que mes a mes se están deportando a México, más los extranjeros. Entonces, la verdad es que es un tema muy complejo que pueda resolver solamente México y se requeriría desde luego de un trabajo mucho más regional. Pero esas ideas que se han dado de implementar el programa Sembrando Vida en otros países, en que los Estados Unidos iban a aportar cantidades importantes de dólares para crear fuentes de trabajo y niveles de calidad en los países centroamericanos, no ha sucedido. Y además, lo que comentábamos, estos flujos migratorios son naturales ante las naciones que de alguna forma se vuelven un atractivo porque su economía lo permite. Europa es el ejemplo más claro, Víctor, ¿sí? ¿Qué hicieron? ¿Sí? Todo el mundo quería irse a Alemania. Todos querían llegar a Alemania porque es una de las economías más fuertes de Europa. ¿Y qué hizo Alemania? Bueno, pues Alemania sí soltó mucho dinero, pero a los países de alrededor, para que en esos países esa migración africana, de la zona de Medio Oriente, que quería llegar hacia la parte, digamos, de Alemania, tuviera de alguna oportunidad y que no llegaran directamente a la economía fuerte de Europa. Eso es exactamente lo que se hizo. Aquí en México, Raúl, ¿sí? No ha habido perdón que te interrumpa, lo que hizo también el presidente de Turquía, que también dijo, ok, si yo soy el paso obligado para todos estos migrantes que vienen del Oriente y que vienen de otras partes, denme dinero, y empezó a pedir dinero a la Unión Europea, a todos los países, y les dijo, se caen con su cooperación para que yo pueda atender el problema y crear esas áreas de protección para migrantes. Y le sacó dinero, Raúl, le sacó una buena cantidad y creo que le sigue sacando dinero a ese tema. Sí, y aquí de alguna forma México ha asumido esta responsabilidad sin capacidad, sí, aunque desde la visión del presidente la migración está bien atendida. Entonces, si estamos en esa narrativa de que está bien atendida, pues entonces, híjole, pobres migrantes y pobres de nuestro país, porque finalmente tarde o temprano repercute en todas estas situaciones, como el cierre de fronteras, como el de tener 60 trenes para que no haya más accidentes de migrantes que se caen y que finalmente estos trenes se queden con mercancía que no llega, se afecta a la logística de entrega de productos, de servicios, de alimentos, y eso tiene repercusiones económicas importantes también. Claro, y también los migrantes, con todo el respeto que se merecen y entendiendo su problemática y sus razones de migración, representan una carga terrible, durísima para los municipios y para los estados y las ciudades fronterizas, donde todo se desequilibra y donde todo se altera porque no hay capacidad y no hay recursos, Raúl, para poder atenderlos como debe de ser. Eso de que el Estado responde es una falacia, como muchas otras falacias que se han dicho. Nos reporta Mega Noticias constantemente allá en Tapachula, en la frontera sur. Sí, la ciudad se ha convertido en una ciudad de migrantes, dormitorios, banquetas, parques, en espera de conseguir ese documento que les permitiría trasladarse por nuestro país.
para llegar a la frontera norte. Es decir, son pequeños pasitos que van dando cada uno de los migrantes y por eso el tráfico a través de coyotes, a través de estas mafias que se dedican a eso, sí, a traficar con las personas, pues son bollantes. Hoy te ofrecen trasladarte desde Colombia hasta la frontera con los Estados Unidos, sí, en un lapso de 2 semanas. Qué bueno que tocas ese punto, Raúl, porque fíjate, ese es otro de los aspectos que pocas veces ponemos el acento. El negocio de los migrantes está en manos del de los cárteles, de la droga, que han encontrado en esto una beta increíblemente rica para hacer dinero también. Y tengo entendido, no tengo ahorita el dato a la mano, pero les genera ahora más dinero el negocio de los migrantes que muchas veces el tema de la droga. Seguro. Vamos a continuar desde luego con más de este tema. Víctor, muchas gracias en este análisis del tema sobre la mesa y vamos a continuar informándole. Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.